Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no entendieron o no pudieron asistir a la videollamada, voy a explicar de nuevo el gráfico de la actividad número 7. En ella, bueno, hablaba del gráfico. Primero les voy a decir que esto es parte de matemáticas que se usa en otras materias también. Quizás no entienden lo del plano, lo de los ejes. Acá no voy a hablar mucho de nombres matemáticos, sino lo voy a hacer simple para que se entienda mejor. Cuando habla de los ejes X e Y, serían estos. Este es el eje Y, que es vertical, puede seguir para abajo también. Y este es el eje de las X, que también puede ir para allá. Si va para allá es X negativo, y si esto va para abajo sería Y negativo, números negativos. Entonces, nosotros nos dice que bueno, tenemos un volumen, considera el experimento en el que mide el volumen que ocupa una masa fija de oxígeno cada vez que se modifica la presión. ¿Esto qué significa? Nosotros, por ejemplo, tenemos un recipiente, acá adentro tenemos oxígeno, una cantidad X, ¿no? Y esto sería como un émbolo, se mueve. Entonces acá nosotros tenemos un volumen, vamos a ponerle volumen inicial o volumen 1. Y una determinada presión también, esto tiene una presión. Entonces, si yo esto lo bajo, vamos a bajarlo por ejemplo hasta acá, las partículas, la cantidad de oxígeno es fija, sigue siendo la misma. Pero ¿qué pasó acá con el volumen? Disminuyó. ¿Y aumentó la presión? Exactamente. Volumen final vamos a ponerle, o volumen 2, y la presión también cambió. Esta era la presión 1 y ahora al comprimir ese gas, la presión va a ser mayor. Entonces también vamos a tener otro valor para la presión final. Bien, ¿esto se entiende? Si yo subo esto, aumenta el volumen, disminuye la presión. Si yo esto cada vez lo aprieto más, aumenta la presión y disminuye el volumen. Muy bien, exactamente. Esto, por ejemplo, pasa en una jeringa. Si yo le tapo el agujerito y voy apretando el émbolo, va disminuyendo el volumen y aumenta la presión. Bueno, entonces nosotros, esto es lo que dice el enunciado. Y nos da una tabla de presión que se mide en atmósfera, así como nosotros, por ejemplo, esto sería una unidad. Cuando nosotros vamos a comprar pan, por ejemplo, compramos por un kilo de claro. pan, o dame medio litro o 1 litro de gaseosa. Bueno, esas son las unidades. Acá la presión se mide en atmósfera, tiene otras unidades, pero ahora vamos a usar atmósferas. Y el volumen, en este caso, litros. Entonces, tenemos que llevar todo esto al gráfico. En matemática, acá venimos acá, cuando habla de funciones, te dice y en función de x. Acá dice el A, con los datos de la tabla realiza el gráfico del volumen de una masa fija de oxígeno en función de la presión. Bueno, volumen en función de la presión. ¿Qué quiere decir? Que esto sería como la X, y la X la tenemos acá. O sea que la presión va a ser la X, por eso acá puse presión atmósfera, y volumen sería la Y, estaría acá. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ponerle los valores de la tabla al gráfico. Para eso vamos a tener que elegir una escala, porque, por ejemplo, si lo hacemos todo en centímetros, acá tenemos 56 centímetros, necesitamos una hoja re larga. Como si fueran los mapas, que también están en escala. Entonces lo que vamos a elegir esta escala. Esto lo puede elegir cada uno. La escala va a ser 1 centímetro igual a 10 litros. Y eso para la parte del volumen. Y después para la parte de la atmósfera podemos poner que 1 centímetro es igual a 0,5 atmósferas. O sea que 1 centímetro
Acá tenemos el 0, acá tenemos el 1. En vez de valer 1 centímetro, lo vamos a hacer valer 0,5. O sea, que si acá eran 2, este va a ser 0,5, este va a ser 1. El próximo 1,50 y así. Bueno, unimos 0,4 de presión con 56 litros. Después 0,6 será 0,5, 0,6 vamos a poner por acá con 37,3. 35 sería acá, 37,3 más o menos por acá. Que ese sería el volumen. Exactamente. Hacemos un puntito por acá. Después 0,8 con 28. Acá sería más o menos por acá 0,8 con 28. 25, 28, por acá más o menos. Ustedes lo van a hacer bien, en hoja cuadriculada, bien medido. Después tenemos 1 con 22,4 litros. 25, 22,4 litros, por acá más o menos. En 2. No, 1. en 1. Y el otro 2 con 11, y algo. Bien. ¿Esto es una recta? No. ¿Esto qué va a ser? Una curva así. Bueno, casi lo hacen bien con la regla. Listo. A ver, de frente. ¿Qué significa esto? Si ustedes miran el cuadro se van a dar cuenta que la presión que está haciendo acá está aumentando. Entonces la presión aumenta. Mientras la presión aumenta, el volumen baja. ¿Qué va haciendo? Va bajando. Esa es la relación que hay. Cuando el volumen sube, cuando la presión sube, el volumen baja. O al revés, cuando el volumen baja, la presión sube. Este es el volumen, va bajando el volumen y la presión va aumentando. Va aumentando. Eso es lo que dice el gráfico. Listo, eso es todo. Espero que lo puedan hacer.